Hemos quedado en esta clase, sí, en hacer las partes, bueno, hicimos en Portas Generales bastante por el tiempo, digamos, no solamente por el tiempo de la media hora que nos quitaron el primer día, sin razón, pero sino también, porque no alcanza en esas, generalmente tiempo y a veces da a conversar y bueno, quedan cosas. Ya, veamos, en cuanto a fisiología del medio interno, veamos que hicimos la primera clase. Voy a presentar. ¿Ya están viendo? Sí se ve, doctora. Ya. Esto es lo que vimos en la primera clase. ¿Y qué es lo que se quedó? También se quedó algo y vimos toda esta parte y vimos lo que es homeostasis, regulación del medio interno, características del medio interno, hablamos del agua, hablamos de los electrolitos, hablamos de los líquidos transcelulares, de osmolaridad también, y hablamos de el pH no hemos hecho, ¿no? Ahí esta es la parte que nos quedó de ahí. Ya, ahora, eso no me importó un poco porque dije lo toco. De todas maneras tenemos que tocarlo en parte de lo que es ya renal. Entonces ahí lo tocábamos junto como vamos a hacerlo ahora. Pero acá, porque pH no habíamos hecho nada, acá hablamos de la parte general del nefrón, del proceso de filtración. A ver si es que acaso no coincido de todo esto, proceso de filtración. Aquí nos quedamos, creo, o abarcamos función tubular o no hicimos nada de función tubular. No hicimos nada de función tubular. Ya, entonces dentro de la función tubular, entonces tocamos también el pH, ok, ya. Entonces, lo que tocaba, lo que vimos en clases anterior, como que hicimos presencial, era toda la parte de filtración. Dijimos, primero situándonos, el riñón tiene que ver con la depuración del medio interno, o sea, el clearance, la limpieza del medio interno, o sea, sacar sustancias que están ahí puede ser que sean útiles, pero que estén de más, los elimina a través de la orina. O sean sustancias de desecho del metabolismo, los elimina a través de la orina. Pero si es una situación de una sustancia que que esté en menos, entonces tratará de ahorrarlos, como es en el caso del agua, ¿no? Entonces ya vieron ustedes en su práctica que cuando hay al riñón lo colocan en una situación de déficit de agua, entonces, ¿qué es lo que hace? Ahorra agua. El volumen de orina es pequeño, o sea, lo que elimina poco porque tiene que ahorrar agua. Así igual sucederá con las sustancias que son importantes, sodio, que son importantes para el organismo. Entonces, si hay un déficit, hay mecanismos de regulación, como hemos visto, que van a tratar de ahorrar eso. Pero si hay un exceso, entonces, ¿qué es lo que hace? Le queda eliminarlo a través de la orina, como es en el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, naturalmente, que como hemos visto, estas son situaciones en las cuales hay un mecanismo de regulación para cada una de las cosas. Por ejemplo, en el agua, la cuestión de la hormona antidiurética, en el sodio, que fundamentalmente maneja, también será con la hormona aldosterona, ¿no? Eso es. Entonces, llega, como hemos dicho, la sangre al riñón para ser depurada o limpiada, o sea, para que el riñón reconozca qué es lo que hay que en el organismo que está de déficit y trate de arreglarlo. Y
en lo posible se inicie el proceso de arreglar esto, ¿no? Y mantener la homeostasis del medio interno. El primer proceso que ya lo hemos visto en la clase pasada es el proceso de la filtración. Entonces, en ese proceso la sangre llega, como vimos, solamente se filtra, o sea, pasa a través de los poros de las membranas a las cuales tiene que atravesar, que la membrana del capilar y la membrana de la cápsula, y llega a la cápsula propiamente dicho de la cápsula de Bowman, ¿no? Y ahí el líquido que ha pasado a través de ese filtro, a través de las membranas, que ha pasado desde el torrente circulatorio a la cápsula de Bowman, ese líquido que está en la cápsula de Bowman viene a ser el plasma, porque no pasan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, sino que es el plasma con todas las sustancias, a excepción de las proteínas de alto peso molecular, ¿no? Entonces ahí tenemos, a excepción, decíamos, de las proteínas de alto peso molecular. Luego, este líquido que sería acá, digamos, ¿no? Este líquido, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar a lo largo del túbulo, y aquí es donde vamos a ver, esto ya hemos visto cuál es la membrana de filtración, por qué pasa tanto, 125 mililitros por minuto, porque hay una presión que depende también del número de nefrones que estén funcionando, todo ese proceso de filtración. Y ahora ya tenemos el líquido acá que va a ingresar hacia el túbulo. ¿Qué pasa en el túbulo? Entonces ahora tenemos ¿qué hace el túbulo que hemos dicho? El túbulo hace dos cosas. O esto que se filtra lo reabsorbe, como es en el caso de acá, ¿no? O sea, por ejemplo, lo reabsorbe las sustancias, o la otra posibilidad es que lo secrete. Secretar quiere decir que si la sustancia, porque como es en este caso, no se filtró, entonces, y pasa en el 80% que pasa a la circulación peritubular, como esta circulación está este vaso está alrededor del túbulo, le queda la posibilidad de ser eliminado a través de la orina, o sea, el riñón. O su función del túbulo es o reabsorber o secretar. Entonces, según esto, acá, por ejemplo, cualquier sustancia que llega al túbulo renal a través del proceso de filtración, puede sucederle los siguientes aspectos. Puede ser trabajada de las siguientes maneras. O sea, el túbulo no trabaja igual a todas las sustancias. Depende de qué sustancia es. O sea, hay sustancias que solo se reabsorben. Hay sustancias que solo se secretan, y hay sustancias que sufren reabsorción y también secreción. Pero generalmente hay una tendencia más, ¿no? O sea, o sufren reabsorción y secreción, pero más se reabsorben, o más se secretan. Entonces se dice reabsorción neta o secreción neta, que es el resultado de que lo que se reabsorbe y lo que se secreta disminuido. Entonces, depende, o sea, tendrá secreción neta si es que tiene los dos procesos, pero generalmente la secreción es mayor. O reabsorción neta si la reabsorción es mayor. Entonces, hay sustancias que no sabemos si sufren esos dos procesos. Por eso decimos que se reabsorbe secreción neta, porque no podría ser que en un segmento se reabsorbe y en otro se secreta. Pero siempre hay una tendencia mayor, ¿no? Entonces, veamos, acá tenemos 4 sustancias que son trabajadas por el túbulo renal. ¿Qué les puede pasar a esas sustancias? Una de las posibilidades de esas sustancias es de que filtre. ¿Y qué vemos acá? Lo que filtra pasa de largo a la orina por el tubo. Es como que si fuera el túbulo un caño de agua, ¿no? Una cañería que pasa de largo. Entonces, todo lo que se filtra se elimina en la orina. ¿Hay sustancias que tienen esa posibilidad? Sí, muy poca. Es más, es una, y como ustedes ya llevaron todo hasta su seminario, creo, sí, entonces ya saben qué sustancia es esa. Una sustancia que solo se filtra y que pasa de largo hacia la orina. Esa es una sustancia que es la inulina, ¿no? No la insulina, que es una hormona que tiene que ver con la glucosa, sino la inulina, que es una sustancia que es un polímero derivado de la fructosa, ¿no? Entonces tenemos aquí, esta sustancia se filtra
no se reabsorbe ni se secreta. Toda la masa que es filtrada, la masa total filtrada, es igual a la masa total excretada. Es decir, todo coincide, todo lo que se filtra se elimina. La misma cantidad, porque no es ni reabsorbida ni secretada. A esta sustancia, por esa sustancia, por tener eso de que no es reabsorbida ni secretada, se dice que es una sustancia que no es trabajada por el túbulo renal. Significa que no es trabajado, quiere decir que el túbulo ni la reabsorbe ni la secreta. Pasa de largo. La única sustancia que hasta ahora se ha encontrado que no es nada trabajada es la inulina. Por eso es que nos sirve para medir la depuración de la inulina. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la depuración de la inulina, coincide con la tasa de filtración glomerular. O sea, si yo mido a una persona, si le hago la prueba de inulina y busco la depuración de la inulina, el valor que me dé, ese es el valor de la tasa de filtración glomerular, o sea, el valor de la cantidad de plasma que se está filtrando por minuto. La tasa de filtración glomerular nos dice cuánto de plasma está filtrándose por minuto. Entonces, y esto coincide con la depuración de la inulina, por esa propiedad. Ahora, en este caso, estamos en la sustancia B, una sustancia que filtra, pero que parte se reabsorbe y parte va hacia la orina. Entonces, en lo que se reabsorbe, esa parte que se reabsorbe y parte, entonces quiere decir que lo que está en la orina va a ser menos de lo que está se filtre, porque va a ser menos lo que se ha reabsorbido. Entonces, lo que se ha filtrado menos lo reabsorbido. La mayoría de sustancias que son trabajadas por el túbulo renal coinciden con este esquema. Es decir, en algunos más y en algunos menos, pero algo se reabsorbe. Por ejemplo, el sodio se reabsorbe casi todo porque es tan importante, ¿no? Entonces se reabsorbe inclusive más del 99%, un 99.5 o un 99.6%. 0.6 se reabsorbe. Quiere decir que lo que se queda, que es menos del 1%, es recién lo que aparece en la orina. Entonces, lo que aparece en la orina es una pequeña, menos del 1% de lo que se ha filtrado, que también es igual al agua, ¿no? El agua casi todo se reabsorbe y casi la orina, el volumen de la orina en un día representa casi menos del 1% de lo que se ha filtrado en ese día. Después tenemos el potasio. El potasio se reabsorbe el 85%. Ahí sí es un poquito más que aparece en la orina. El 15% aproximadamente aparece en la orina. Entonces, como vemos ahí. Entonces, la mayoría en más o menos están en este esquema. Pero hay otras sustancias que son trabajadas por el túbulo renal de esta manera. Es decir, se filtra y todito se reabsorbe. ¿Qué sustancia es esa? Quizás ustedes ya recordarán la glucosa. La glucosa es una sustancia que cuando los niveles de glucosa están hasta debajo del umbral, o sea, en plasma, son valores normales en plasma, toda la glucosa el riñón la reabsorbe. Entonces, es una forma de reabsorber toda la glucosa, ¿no? Y normalmente en una persona con niveles de glucosa normal no debe haber no debe haber glucosa en orina, ¿no? Glucosa en orina. Entonces no hay nada, acá es cero la glucosa, ¿no? Porque toda ella se ha reabsorbido. Inclusive cuando se eleva un poquito, o sea, los niveles están más o menos en 100, ¿no? Miligramos por decilitro, hasta 100. Entonces, si se eleva un poco, estamos hasta 120, 130, que podemos encontrar una persona que ya decimos hay hiperglicemia, ¿no? Entonces, hasta a nivel de 180 más o menos, estamos en hiperglicemia. El riñón, ese exceso lo puede todavía manejar y lo reabsorbe. Pero cuando ya llega a 180 en plasma, ¿qué significa? Que ese es el umbral que le llaman, el umbral en plasma, ya el riñón no puede absorber, ese es su máximo, ¿sí? Ya no reabsorbe. Y entonces
cuando llega a esa concentración de glucosa, que es el umbral en plasma, la reabsorción a nivel del túbulo renal se hace, la reabsorción es la máxima. Entonces, a ese nivel de 180, que es, digamos, por decilitro, que es en el plasma, a nivel tubular llega a su trabajo máximo de reabsorción, que significa reabsorber 375 mililitros por minuto. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos miligramos, perdón, por minuto. ¿No? Llega a su máximo, ya llegó a lo máximo. Ya si le pasamos a pasamos el umbral, o sea, el 180 en plasma, que ya es hiperglicemia, o sea, podemos encontrar personas que no le encontrar, que está ya, o sea, con niveles elevaditos en glucosa en sangre, pero que todavía si medimos en orina no hay. No, porque todavía el riñón puede está reabsorbiendo. Pero cuando ya pasa el umbral de esto, entonces ya no, ya llega y dice, ya no trabaja más máximo. Solamente reabsorbe 375 miligramos por minuto. Ese es máximo, que es lo que se conoce el trabajo máximo y se simboliza con una T mayúscula y una M minúscula, el TM, decimos, de glucosa. Entonces decimos ya el TM de glucosa ya no. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo lo demás lo va a eliminar hacia la orina. Entonces, si aumenta, la persona comienza a aumentar un nivel de glucosa más, donde ya esto es un tope y donde va a aumentar solo la concentración de glucosa en la orina. Entonces, ahora, eso es lo que se denomina, entonces aquí el túbulo generalmente reabsorbe todo, pero en condiciones fisiológicas, de glucosa en plasma. ¿Qué otra sustancia podemos decir? Las proteínas. Sabemos que algo de proteína se filtra por las de bajo peso molecular, ¿no? Por ejemplo, la albúmina y las microglobulinas que vimos en el proceso de filtración glomerular. Sí, se filtran, pero todas ellas se reabsorben a nivel del túbulo proximal. Normalmente no hay proteína en orina, ¿no? Entonces, ya encontrar proteína acá significa que ha habido un daño acá en el glomérulo. Entonces, ciertas enfermedades renales, como las glomerulonefritis, acá cogen, ¿no? La parte dañan los glomérulos, y entonces, sobre todo, eliminan lo que es las cargas negativas y las proteínas pasan. Y ya pues llega a una tal cantidad que no pasan y no se reabsorben, sino esas grandes, sino que pasan de largo. Y aparece proteína en orina, ¿no? Y es también los aminoácidos, igual, ¿eh? También se reabsorben, así estarían aminoácidos, las proteínas, la glucosa. Este ejemplo es para sustancias que se secretan. ¿Qué significa? Significa que la sustancia no filtró, sino que pasó de largo hacia la circulación peritubular. Entonces, pasó de largo, todavía tiene la posibilidad de eliminarse a través de la orina por proceso de secreción, que es contrario a la reabsorción, ¿no? De acá pasa acá, y acá del torrente circulatorio pasa al lumen tubular y hacia el exterior. Estos son pocas sustancias, también no hay mucho. Tenemos la creatinina, una de ellas, la creatinina, que se utiliza para medir la tasa de filtración glomerular, que han visto en lugar de la inulina, sufre proceso de secreción, pero pequeñito, ¿no? Por eso es que no es tan exacta, porque si fuera trabajada por el túbulo renal, sería que nos diera el valor exacto de la tasa de filtración glomerular. Entonces, aquí tenemos y el principal sustancia de prototipo que se pone como ejemplo de lo que es secreción tubular es el para-amino hipurato, o comercialmente el hipurán. Es una sustancia exógena, igual también como la inulina, ¿no? Que se da y que el riñón lo elimina así por secreción. Generalmente se utiliza en las placas radiográficas, cuando se hace radiografías y todo. Entonces, esas sustancias son eliminadas a través de secreción. Entonces, secreción. Por eso, cuando se hace radiografía y todo, ¿qué es lo que se le pide o algo que tengan que inyectar? Que se haga así nomás, sí, pero si hay que inyectar como sustancia, hay contraste, porque es una sustancia de contraste. Entonces, o hay pruebas en las cuales si se ve bien, no le hacen el contraste, pero si no
van a hacer el contraste, entonces se le pide a la persona que un análisis de creatinina para saber cómo está su riñón. ¿Por qué? Porque si no correría el peligro de repente de que no lo pueda eliminar, ¿no? Entonces no puede eliminar esta sustancia porque de repente hay problemas renales y el riñón no puede eliminarlo y se acumula, ¿no? Y va a originar una situación tóxica. Ok. Acá son, como hemos dicho, reabsorción, hemos mencionado la tasa de reabsorción, cuánto se reabsorben los riñones de diferentes sustancias. O sea, cada sustancia, si la reabsorbe, tiene un valor de reabsorción. O sea, podemos medir esa y compararlo. Entonces, la glucosa, por ejemplo, hemos dicho el 100%. El bicarbonato, más del 99.9%. Entonces, acá la glucosa, a 100%, valores hemos dicho que son normales. Cuando es mayor ya eleva mucho en plasma y aparece, digamos, ya reabsorbe el 100%, pero lo demás lo elimina, ¿no? Lo contrario, aquí pueden sacar lo de la excreción, ¿no? Acá en la glucosa la excreción normal sería 0. En el bicarbonato reabsorbe 29.9, inclusive más. ¿Cuándo? Cuando hay un estado de acidosis. Cuando hay un estado de acidosis, el organismo no le conviene eliminar bicarbonato porque está amortiguando la acidosis. Entonces vamos a ver que en la orina, en ese estado, por ejemplo, normal sería aproximadamente 0.1 por 1, ¿no? O 1%, pero menos del 1%. Entonces tenemos ahí, pero en caso de que haya una acidosis, no lo elimina y la eliminación es 0, ¿no? El sodio, como hemos dicho, ya, entonces en menos del 1%, 0.6 sería pues ahí va aproximadamente, que está en la orina. Y igual que el cloro también, porque acuérdense que el cloro es amiguito del sodio, que van paralelos formando el cloro de sodio. El potasio, que hemos dicho 85, lo que se excreta es 15, se reabsorbe 85, se excreta el 15%. La urea, que 50%, la creatinina no se reabsorbe, porque lo que se hace es que se secreta, como hemos dicho, y el agua también, paralelo a lo que es el sodio, pues se reabsorbe el 99 o más del 99, que el volumen urinario, que es la excreción diaria, pues aproximadamente 1. Eso está dado en un día, no en diario, ¿no? Ya, entonces tenemos ahí. Y ahora, acá es donde tenemos lo que es el transporte máximo de sustancias, lo que le decía. Una sustancia transporta hasta tal nivel. Igual, cada sustancia tiene su valor de transporte máximo del túbulo renal, ¿no? Hay glucosa, lo que les había dicho, 375 miligramos por minuto. Por ejemplo, el fosfato 0.10, sulfatos, aminoácidos, urato, lactato, proteínas, tienen su valor, ¿no? Ahora, dicen que sufren reabsorción activa. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual las sustancias a nivel del túbulo renal se reabsorben hasta cierto tope? En realidad, sobre todo en sustancias que sufren reabsorción activa. Que cuando una sustancia, hay que pensar en transporte de membrana, recuerden, transporte de membrana de una sustancia. Cuando una sustancia atraviesa en forma activa la membrana, tiene que emplearse generalmente una proteína de la membrana que hace, por ejemplo, la afán de bomba, en el caso de bomba, ya sea de transporte, o generalmente una proteína que le sirve, pues, como para hacer difusión, ¿no? A través de ella, porque la molécula es grande, ¿no? Entonces necesita una proteína. Entonces, todas aquellas sustancias que necesiten como transportadores una proteína de membrana, tienen transporte máximo, o sea, tienen un valor, porque va a depender del número de estos transportadores o proteínas transportadoras que están en la membrana, de la célula renal. Entonces, cuando ya se agota todo, es decir, se agota todo, digamos, o sea, ellos tienen generalmente las células un número máximo de proteína, pongamos que tenga 100, entonces, que normalmente utilicen o trabajen 80.
Entonces, por ejemplo, en el caso de la glucosa, son valores así que estoy dando, ¿no? Tienen 100 transportadores y con los valores normales utilizo generalmente 80. Quiere decir que tiene 20 de más. Generalmente, si le subo un poquito más la glucosa en sangre, pues puede seguir más porque todavía tiene 20. Pero cuando ya tiene los 100 transportadores trabajando, que significaría en este caso para la glucosa 375, si es fosfato 0.10, ya no puede tener más transportadores para el transporte de membrana de reabsorción. Entonces ya no, por eso es que ya no transporta más. Ya lo demás ya lo deja pasar en la orina, que se vaya a la orina. Por eso es el transporte. Por eso generalmente está asociado más al transporte activo o al transporte puede ser pasivo, pero que utilice, que es una molécula grande, o sea, la difusión pasiva, ¿no? Que utilice una molécula o transportador, como en el caso también de algunas de esas sustancias, ¿no? Ya, pero que utilicen, porque tienen un número determinado de transportadores. Ahí tenemos. Y también las sustancias que se secretan en forma activa también utilizan, porque también utilizan transportadores, como ese es el caso que le decía, el ácido para-aminohipurato o hipurán, que tiene un valor también, y la creatinina, que es muy pequeño, pero también se secreta. Entonces tenemos estas dos sustancias, ¿no? Entonces, solo que es lo contrario, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si una sustancia que se reabsorbe llega a su trabajo máximo de reabsorción, lo que está de más lo manda a la orina. Pero si una sustancia se secreta y llega a su trabajo máximo, lo que hace es que el resto se quede en el plasma, porque no se puede secretar y por lo tanto excretar. Entonces, las cantidades en el plasma son las que van a ir aumentando. Ahora, hay sustancias, ¿qué sustancias tienen transporte máximo? O sea, si yo aumento la cantidad, pues se filtra más y se elimina más, ¿no? Aquellas sustancias que se transportan pasivamente. ¿Por qué? Porque no presenta transporte máximo, ¿no? Entonces, si yo le doy más cantidad, entonces se va a reabsorber más o se va a secretar más paralelo a la cantidad, y porque no hay un transporte máximo. Y ahora, se ha dicho en algunos trabajos que algunas sustancias, por ejemplo el sodio es una sustancia que se transporta activamente y que su transportador es la bomba de sodio-potasio. ¿Ya? Entonces, pero se dice que en una forma curiosa, parece que es tan importante la reabsorción. Acuérdense que les hablaba yo del túbulo proximal que tenía encargado de reabsorber las sustancias de nuevo, o sea, llegaba a la sangre y era necesario evitar que las sustancias que tienen cierto valor pues se vayan a la orina, ¿no? Entonces comenzaba y su función era reabsorber sustancias, era lo que podríamos decir que es el trabajo, es donde se produce el mayor porcentaje de reabsorción de todos los otros segmentos, porque el túbulo proximal está encargado de eso, está encargado justamente de reabsorber y que llegue de nuevo a la sangre y no se vaya a la orina los elementos esenciales. Entonces, en este caso, parece que es tan importante esa función que las células del túbulo proximal tienen una cantidad de bombas de sodio-potasio muy grandes. De tal manera que como tienen una cantidad de bombas de sodio-potasio muy grandes, vamos a encontrar que por más sodio que llegue, la mayor cantidad de sodio posible que pueda llegarle, siempre lo reabsorbe. Entonces no se ha observado ese TM, porque tiene transportadores. En cambio, en el túbulo distal, que no hay muchas bombas de sodio y potasio, ahí sí se ve que ahí se presenta el TM. O sea, cuando ya todos esos transportadores de sodio que vendrían a ser la bomba de sodio y potasio se agotan, ya están trabajando, ya no hay, ya llega a su máximo, ¿no? Eso es lo que vemos ahí. Y aquí entraríamos a ver en una forma, digamos, seguida gráfica, pensando qué es lo que está sucediendo en cada uno de los segmentos, que ya los hemos venido diciendo desde la clase anterior, ¿no? ¿Qué pasa en el túbulo proximal? ¿Qué pasa en asa de Henle? ¿Qué pasa en el túbulo distal? ¿Y qué pasa en el túbulo colector? Entonces, por ejemplo, este es el tubo contorneado proximal, o sea, el filtrado primero atraviesa el túbulo proximal. Entonces, ya hemos dicho, ¿con qué está relacionado el túbulo proximal? Su función del túbulo proximal es volver a la sangre las sustancias que han sido filtradas en el plasma y que
Si no los reabsorbe el túbulo, se van a ir hacia la orina. Entonces, son importantes. Entonces, aproximadamente entre un 70 a un 75% de lo que se ha filtrado lo va a reabsorber el túbulo proximal, ¿no? De tal manera que a los otros segmentos ya les queda alrededor del 25% para que ellos trabajen, poca cantidad, porque él trabaja. Entonces, por eso es el segmento donde más. La reabsorción se produce a través de transporte de membrana, es decir, que si va en contra de una gradiente va a tener que darle energía. Si va siguiendo la gradiente, no hay energía. Entonces uno sería transporte activo y el otro sería transporte pasivo, ¿no? O difusión. Ya en el caso de lo que es puede verse también la difusión simple a través de la membrana o difusión facilitada, cuando la molécula es muy grande, ¿no? Entonces, esos tipos de transportes se llevan a cabo acá. Entonces, como hay muchas bombas de sodio y potasio, mira, estas son las bombas de sodio y potasio. ¿Dónde está? Vamos a localizar acá. Esta es la célula del túbulo proximal. Y esta es la luz tubular. O sea, este es el líquido en donde viene lo que se ha filtrado, vendría, ¿no? En el inicio sería, pues, lo que es igualito al plasma. Y poco a poco va cambiando la tonalidad del plasma. Acá tenemos la célula del túbulo contorneada proximal y acá al otro lado sería el vaso que está rodeándolo. O sea, ¿qué significa reabsorber? Eso que dice uno pasa la membrana